tardes, mi nombre es Edgar Joel Santo García, pertenecemos a la Universidad José Cecilio del Valle y venimos de la clase de Historia de Honduras de la licenciada Zoe Perla. Nuestro grupo nos tocó hablar sobre Copán Ruinas como centro arqueológico y como etnia, los Chortis. Espero que el video sea de su agrado y denles muchos likes. Buenas tardes, mi nombre es José Ponce, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad José Cecilio del Valle. Nos encontramos en un museo para la identidad nacional, en donde hemos hecho nuestra mayor parte de indagaciones sobre lo que es este lugar arqueológico conocido como las ruinas de Copán. Acompáñenme porque haremos una breve reseña histórica. Como les venía diciendo, Copán es un sitio arqueológico ubicado al occidente de Honduras, muy cerca de la frontera con Guatemala. Copán fue la capital de un importante reino del periodo clásico. Sus registros históricos abarcan la mayor parte de lo que era el periodo clásico y ha sido reconstruida en detalle por arqueólogos y epigrafistas. Copán originalmente era llamado Oxhuitic por la antigua civilización maya. La ciudad sufre un gran desastre político en el año 738 después de Cristo, cuando Huaxaclajún, uno de los más grandes reyes de la historia, fue capturado y ejecutado por su antiguo vasallo, el rey de Quirigua. Una parte significativa del lado oriental de la Acrópolis fue afectada con la erosión ocasionada gracias al río Copán. Es entonces cuando deciden desviarlo en los años de 1930 para evitar ocasionar daños mayores a este sitio. Y es así como en el año de 1980 es declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Soy Genesis Adet Padilla, yo les voy a hablar de los centros arqueológicos. Copán es un sitio arqueológico de la civilización maya. Está situado en el occidente de Honduras, cerca con la frontera de Guatemala. Este fue construido sobre los escombros de un importante complejo maya del periodo clásico. Este valle tiene alrededor de unos 3.000 habitantes, un pequeño aeropuerto y una carretera sinuosa. Cuando hablamos de Copán, estamos hablando de los mayas, y cuando hablamos de ello quiere decir que estamos viajando años atrás para encontrarnos con nuestras raíces. La ocupación humana de este sitio arqueológico se extiende desde el periodo preclásico hasta el periodo posclásico. Esta ciudad tiene un registro histórico que cubre la mayor parte del periodo clásico. La larga historia y la excavación de este sitio arqueológico de Copán tiene una extensa red de túneles que están cavadas en el sitio arqueológico. Una de las preguntas que nos hacemos todos los visitantes cuando vamos a Copán es cómo y dónde vivían los de la ciudad maya. Estas respuestas se encuentran situadas a unos pocos kilómetros del sitio arqueológico principal. Se le conoce así porque cuando ellos morían eran enterrados en los mismos lugares que ellos habitaban. Los centros arqueológicos más importantes que descubrieron los mayas son Chichén Itzá, Coba, Tulum y Ebalá. Bueno, yo le vengo a hablar sobre lo que es los hallazgos en Copán. Mi nombre es Raúl Fonseca. Los científicos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, conjunto con los investigadores de la Universidad Kanazawa, Japón, pudieron realizar una investigación histórica y arqueológica en Copán. Se trata de una tumba que reposa unos restos que pudieron ser parte de un grupo élite maya. Los descubrimientos eran muchos y eran importantes. Según el análisis preliminar, había tenido lugar en el siglo VI, entre el año 500 a 550 después de Cristo. Los investigadores suponen que los personajes enterrados eran posiblemente miembros de la élite antigua sociedad copaneca, posiblemente también eran de la corteza distancia de Copán. En el lugar también se encontraron huellas de ritos funerarios con fuego. La área de investigación era de por lo menos de 50 metros de la gran plaza de Copán. En esa plaza se encontraban los muertos que se usaron en la investigación. Eran miembros por lo menos de niños de 13 años a 12 años. También eran miembros de la
grupo maya. Esa investigación fue una de las últimas investigaciones que se hicieron y es una de las más importantes. Buenas tardes, me llamo Edwin Portillo, soy del grupo de Copán y yo les voy a hablar sobre la simbología del calendario maya. El calendario maya es uno de los calendarios más complejos que existen y no tiene el desfase de tiempo de nuestro calendario. El calendario maya es el siguiente. Los mayas representaban al día con el símbolo kin. 20 kines representaban un uinal, 18 uinales representaban un tun, 20 tunes representaban un captún, 20 captunes representaban un bactún, 13 bactunes representaban el ciclo largo que ellos ponían en el calendario maya. Este calendario comprendía de 1872 días, era lo que duraba el ciclo largo. Este ciclo comenzaba desde 3114 hasta el 21 de diciembre del 2012. Ese era el ciclo pasado. En la siguiente imagen se les mostrará una gráfica de cómo iba desarrollado todo esto. Desde el año 427 hasta aproximadamente el año 820 después de Cristo, fueron 16 los reyes que gobernaron en Copán en el esplendor de su dinastía hasta su caída. Yo les hablaré de los 16 gobernantes que hubieron, 5 más importantes, entre ellos Quinis Yacumo, fundador de la dinastía maya Yacumo. No era de Copán, sino que era de Tikal, uno de los mayores sitios arqueológicos de Guatemala. El segundo rey más importante de la dinastía es el número 8, Huitzilopochtli. Se sabe muy poco de los otros gobernantes, pero el número 8 aparece mucho en todas sus estructuras, porque él construyó muchos templos. A él se le atribuye la construcción de 2 templos muy importantes, Rosalila y Ante. El tercer rey es el número 12, su nombre fue Cacutiacawil, fue conocido como Kumo Jaguar, fue el rey que más tiempo duró en el poder, con 67 años. Hizo cambios especialmente en arquitectura e iconografía. Hay muchos monumentos con información de Cacutiacawil, incluso en Quirigua, que es un yacimiento arqueológico en Guatemala, donde según los arqueólogos se habla de él en Quirigua como fue reino de ambos, de Copán Minas y de Quirigua, Guayacajún y Acawil, que significa hay 18 imágenes de Cawil. En nuestro idioma sería 18 conejos. Según la historia, él fue el rey más grande de todo lo que se ve en Copán, como podemos observar. Todas las estelas, el juego de pelota, las acrópolis, él está en todos los lugares significativos. El último rey de Copán fue el número 16, Yaxpasá Chinyoa, que significa nueva madrugada. Es uno de los más importantes, ya que representa la caída de todo Copán, porque heredó la suma de problemas que traían los reyes anteriores y nadie les dio solución. Ya por eso fue el gran colapso maya. Mi nombre es Douglas Rodríguez, yo les voy a hablar sobre la arquitectura y cultura de los Chortís. Arquitectura. La arquitectura de los Chortís, como principales descendientes de los mayas, poseen gran parte de su cultura. En las casas, podemos ver, eran chozas hechas de paja. Los templos y los edificios eran hechos de piedra. Algunos eran pirámides, como tenemos ejemplos en la ciudad de Copán. Bien, ahora les voy a hablar sobre la cultura de los Chortís. Los Chortís, los pobladores de los departamentos de Copán y Ocotepeque, son principales descendientes de los mayas, que poseen gran parte de su cultura. En el departamento de Copán, el español es su lengua de comunicación, ya que han quedado pocos hablantes de la lengua de Chortís, y los que hablan Chortís
son procedentes de Guatemala. Las principales actividades culturales que caracterizan a los chortís son dos: atecín y apadrinamiento de agua. Tecín, una ceremonia en la que se lleva a cabo el agradecimiento a la Madre Tierra para que hayan más lluvias y que descansen en paz los difuntos. Apadrinamiento de agua, es una ceremonia que se lleva a cabo en los ríos, que es para agradecer e implorar que hayan lluvias para sus cultivos. El vestuario de los chortís. El vestuario de los chortís solo lo utilizan los chortís situados en Guatemala, ya que los que están situados en Honduras dejaron de utilizarlo hace un tiempo. Los trajes eran elaborados por un grupo de expertos de bordadores que iniciaron su práctica en la época precolombina. Ese grupo de expertos iniciaron su práctica en la época precolombina. Las mujeres poseían un vestuario llamado yupil, que era una falda con manto, y el vestuario de los hombres era llamado patí. En la comunidad chortís, los aldeanos normales poseían vestuarios sencillos, y lo que era la nobleza poseían vestuarios más sofisticados, como ser trajes bordados y también decorados con piedras preciosas, como ser la esmeralda y también con las plumas. Bien, el vestuario de los chortís. Los aldeanos de los chortís utilizaban un vestuario que era muy sencillo. En cambio, los de la nobleza utilizaban trajes bordados con incrustaciones de piedras preciosas y piedras adornadas. Utilizaban lo que era la joyería de oro. También poseían fajas y collares con piedras incrustadas adornadas, que eran más pesadas. Utilizaban también lo que eran las sandalias de cuero. Los soldados adornaban sus armas, sus armaduras, sus armas de batalla y sus escudos. Cultivaban principalmente lo que era la caña de azúcar, los frijoles y el maíz. Su dieta alimenticia se reducía a lo que es el frijol y el maíz. Del maíz podían sacar lo que eran comidas y bebidas. De las comidas podían sacar lo que era el tamal y las tortillas, entre otras. En las bebidas podían sacar lo que era pozol, y en las bebidas podían hacer lo que es el atol y el pozol. También podían hacer bebidas embriagantes, como hacer la chicha, combinado con el jugo de piña fermentada. Buenas tardes, soy Ronald y vengo a hablarles un poco sobre la religión chortís. Entre los campesinos de la religión chortís, las ideas religiosas no son necesariamente un relato fiel de la religión del pueblo. Esto se debido a que en el periodo de la conquista, los españoles erradicaron sistemáticamente a la clase sacerdotal y con ella se llevaron sus secretos de muchos rituales a la tumba. Muchos de los rituales que hoy en día se conocen son parte de los que recuerdan los ancianos que aún hablan chortís. Uno de los relatos más comunes sobre estos relatos religiosos es sobre las deidades que tenían. Una de las deidades comunes que tenían era sobre los dioses del sueño. Los dioses del sueño se representaban con una forma masculina para los hombres y una forma femenina para las mujeres. Generalmente iban acompañados con el dios de la muerte. El dios de la muerte se representa de una manera como un esqueleto, envuelto en un lienzo blanco, con un arma, por tanto una vara, y en la punta un cuchillo de hueso blanco. El significado de esto era que se creía que dormir de día era un mal presagio, incitando a las víctimas a un sueño eterno. Otra de las tradiciones comunes que se tenían en los chortís era sobre que los muertos atacaban a los vivos. Para evitar esto, generalmente se les ofrecía una comida simbólica, representada por ayote en miel. El ayote en miel se consideraba la comida de la muerte en aquel tiempo. Mencionar el lenguaje chortís se considera una de las lenguas más antiguas del continente. Por desgracia, en nuestro país se considera extinta. En los únicos lugares que se puede encontrar pueblos todavía hablando esta lengua es en Guatemala, en Jacotán y en Camotán. En esas áreas todavía se mantienen algunas de las tradiciones chortís que hasta hoy en día se siguen traspasando de generación en generación. En nuestro país, por desgracia,
hay muy pocas personas que todavía la hablan, solo algunos pocos ancianos, pero aún así esto demuestra un gran incentivo en intentar reavivar la cultura. Se le han dicho que a pesar de que son pocas las personas que todavía están interesadas en el idioma chortís, es posible despertar el interés social, cultural en esta lengua con el apoyo del gobierno. Yo soy Dunia Giselle Martínez y yo les voy a hablar sobre la alimentación de los chortis. Bueno, la alimentación de los chortis era basada en el maíz nixtamalizado y el frijol. En sí se producían a base del maíz, eran las bebidas como el atole, el chilate y el pozol. También las bebidas alcohólicas como la chicha y los productos sólidos como los tamales y las tortillas. También consumían venado, cerdo, pescado en sí y también frutas tropicales y jugos naturales. La civilización maya en sí tenía otros alimentos que eran derivados del cacao. Otros alimentos de la civilización maya eran los derivados del cacao. Con ellos se obtenía una semilla, de la semilla se obtenía una pasta con la que se elaboraba el chocolate. Así, también se elaboraba a base de agua, ya que no contaban con el ganado que le proporcionara la leche. Si nunca se bebía en el agua sola, sino que la mezclaban con ingredientes y otras frutas. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la geografía de los chortis. Los mayas los mayas chortis se ubicaban históricamente en los departamentos de Ocotepeque y Copán y pasaban por una franja estrecha del norte de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. También su área geográfica se extendía hasta El Salvador, pasaba por la ciudad de Chiquimula hacia el oeste y llegaba hasta el Golfo Dulce. Luego pasaba por el oeste hacia el norte y se extendía muchos kilómetros del actual pueblo de Copán Ruinas. Actualmente la mayoría de estos indígenas están ubicados en Guatemala y pasan por Chiquimula, Quexaltepeque, Jocotán y Esquipulas. Bueno, en nuestro país viven y se ubican en zonas de difícil acceso como Chonco, Colón, Tapesco, Carizalón y también en la laguna en los municipios de Santa Rita y por supuesto en el municipio de la antigua Ocotepeque. La población en Nicachorte, actualmente en nuestro país hay 8.000 habitantes. En sí están localizados en los departamentos al sur del departamento de Copán y al norte del departamento de Ocotepeque. Actualmente es considerados indígenas de tradición chorti y campesinos y conviven con la población mestiza. Buenas tardes, mi nombre es Raúl García y yo les voy a hablar sobre la música y la danza de los chortis. De sus instrumentos musicales destacan el pito de carrizo. Este se utiliza para la danza de moros y cristianos. No es un instrumento muy común entre ellos. Los pitos de carrizo se ven en las vasijas polícromas de los lencos de la época preclásica en Honduras. Las maracas. Cerca de Copán Ruinas, los chortis hondureños no hacen maracas según el señor Manuel Mencía. Aunque tienen los morros para hacer las maracas, eran utilizadas por los mayas de Copán Ruinas en la época clásica, porque se ven tallados en las piedras en el Museo de Esculturas. Los chortis de Ocotepeque utilizan las maracas para acompañar a los moros y cristianos. Otros mayas guatemaltecos continúan el uso de las maracas con sus danzas, por ejemplo el baile del venado. El tambor de madera con tapa de piel de venado. Se utiliza para la danza de moros y cristianos. Como los venados están en extinción en la región, cuesta reparar bastante el único tambor que tienen en Ocotepeque. Antes los mayas chortis de Ocotepeque tocaban el tambor para hacer ciertas demandas que se hacían en la iglesia en febrero en Copán Ruinas. En los últimos días, los instrumentos principales de los mayas chortis de Copán Ruinas son la guitarra y el violín. Actualmente está en crítica la situación de la música tradicional chortí en Copán Ruinas, que las danzas ceremoniales se realizan con música de grabadora por falta de personas que toquen los instrumentos tradicionales.
buenas tardes. Mi nombre es Freddy Josué Chévez Gutiérrez y me toca hablar acerca de la vestimenta de los chortís. Modernamente los indígenas han perdido la costumbre del tejido y han adoptado por comprar prendas prefabricadas, usualmente por costureras ladinas. El vestuario moderno usualmente utilizan es bastante simple. Los hombres suelen vestir una larga y sencilla camisa de algodón, pantalón del mismo material, sombrero y pañuelo, traje tradicional. Sobre esto usualmente utilizan una cinta de tela roja o púrpura. Las mujeres comparten la costumbre de una blusa blanca de algodón y utilizan la falda azulada hecha de una sola pieza larga de tela, la cual se sostiene con un cinturón de tela. Espero que el video sea de su agrado y denles muchos likes.